¿Qué sucede cuando las líneas rojas entre potencias nucleares se desdibujan y nadie parece dispuesto a retroceder? La madrugada del 24 de diciembre del año 2025, Ucrania ejecuta un audaz ataque con drones AN-196. Luty sobre Sochi, una ciudad rusa conocida por su turismo y calma. Sin previo aviso, gasolineras, una terminal petrolera, instalaciones universitarias y trenes de pasajeros son alcanzados. El resultado: víctimas civiles, confusión y miedo en un lugar que hasta ese momento representaba refugio y normalidad. No hay justificación militar. El golpe es simbólico, un mensaje escalofriante de que ningún rincón de Rusia está fuera de peligro. El propósito es psicológico y global. Demostrar que la guerra puede irrumpir en cualquier sitio, incluso en destinos considerados intocables y pacíficos. Moscú responde con determinación. El Kremlin anuncia que cualquier objeto hostil sobre el Mar Negro será destruido sin advertencia. Ya no hay advertencias diplomáticas ni zonas grises. El miedo y la sospecha se apoderan del aire, y la tensión aumenta en cuestión de horas. Poco después, cazas rusos. Su-35 interceptan y derriban un dron estadounidense MQ-9 Reaper que patrullaba el área. No es un accidente. Es una declaración feroz de que Rusia no tolerará la presencia de aeronaves extranjeras en un espacio que considera propio. La OTAN reacciona mostrando músculo. Publica imágenes de sus misiones aéreas conjuntas sobre el Mar Negro, dejando claro que observa, participa y coordina operaciones con Ucrania. Francia, Bélgica y el Reino Unido exhiben sin tapujos su implicación, disipando cualquier duda sobre el rol de Occidente en el conflicto. ¿Qué está en juego ahora? No solo la seguridad de Europa y la vida de miles de civiles, sino la posibilidad de que un solo error, un cálculo equivocado, desate una guerra total entre superpotencias. Las consecuencias podrían ser catastróficas y cambiar el destino del mundo. Pero ¿cómo se llegó a este punto de ruptura? Para entenderlo, hay que retroceder unos meses y observar cómo la guerra fue cambiando de reglas y de rostros. Nada de esto fue fruto del azar. Los antecedentes dejan ver una secuencia de provocaciones y respuestas que, aunque contenidas al principio, fueron escalando hasta romper el equilibrio. Para entender cómo se llegó al borde del abismo, es necesario repasar el camino. La transformación de una guerra local en una confrontación directa entre Rusia y la OTAN en el Mar Negro. El 23 de junio del año pasado se convirtió en un antes y un después. Ese día, misiles estadounidenses ATACMS estallaron en una playa de Sebastopol, causando la muerte de más de 100 civiles, entre ellos varios niños. Moscú denunció enseguida la implicación activa de la OTAN, acusándola de coordinar el ataque y calificándolo de acto terrorista meticulosamente planeado. A pesar de la gravedad, la reacción de Rusia fue medida. Solo hubo protestas diplomáticas. Ni represalias armadas ni cazas en el aire. Solo advertencias y declaraciones. El Kremlin prefirió la contención, evitando una escalada inmediata pese al enorme costo humano. Mientras tanto, Ucrania aceleraba la evolución de sus drones. Cada vez más veloces y con mayor autonomía, incorporaron sistemas de navegación avanzados que les permitían volar bajo y burlar las defensas rusas. Detectarlos y neutralizarlos se volvió una tarea mucho más difícil para Moscú. Simultáneamente, la OTAN intensificaba sus operaciones de inteligencia en el Mar Negro. Aviones franceses, británicos y belgas realizaban vuelos de reconocimiento y publicaban imágenes en redes sociales, no solo como muestra de transparencia, sino como mensaje. La alianza estaba presente, vigilando y recopilando datos en tiempo real. La línea entre ayuda indirecta y participación directa de la OTAN empezó a diluirse peligrosamente. Ya no se trataba solo de envío de armas o información. La coordinación de ataques y la cooperación operacional se hicieron evidentes para todos los actores. Seguir ignorando esta escalada supone un riesgo monumental. Si estos patrones de ataque y represalia se vuelven rutina, el conflicto podría descontrolarse,
amenazando la seguridad de toda Europa y empujando a la región hacia un escenario aún más catastrófico. Pero los hechos más recientes han vuelto insostenible la tensión. El ataque ucraniano a Sochi y la reacción rusa marcan un nuevo umbral. Las viejas reglas ya no aplican. Cuando la presión supera cualquier límite, la retórica se desvanece. Solo queda el filo de la acción. El ataque ucraniano a Sochi no fue una incursión más. Fue el golpe que quebró la ilusión de distancia, desbordando la paciencia de Moscú. Por primera vez en esta guerra, el conflicto tocó a una ciudad civil, balneario sin bases ni centros de mando, conocida por su calma y turismo. Los drones cruzaron el mar, volaron bajo los radares y golpearon infraestructuras civiles. Una estación de tren, una universidad, una gasolinera. Hubo 2 trabajadoras ferroviarias muertas, varios heridos y, sobre todo, la destrucción de la sensación de seguridad en el corazón del país. Rusia entendió el mensaje. Ningún lugar está a salvo. La reacción rusa fue inmediata y brutal, pero también inédita. Según fuentes cercanas al Kremlin, el ministro Belousov emitió una orden confidencial: destruir cualquier objeto hostil o no identificado sobre el Mar Negro, sin advertencias, sin comunicación, sin diplomacia. Se acabaron los avisos por radio, los rituales de contención y los comunicados ambiguos. Quien vuele, navegue o se acerque de forma sospechosa, será derribado o hundido, sin excepciones. Es una ruptura total con décadas de precedentes y líneas rojas tácitas. La nueva política se materializó en menos de 24 horas. Un dron estadounidense de reconocimiento y ataque, MQ-9 Reaper, valorado en más de $30 millones, patrullaba a poco más de 100 kilómetros de las costas rusas. Antes, esto habría resultado en una advertencia o una maniobra intimidatoria. Esta vez, 2 cazas Su-35 se acercaron, lanzaron 2 misiles y destruyeron el aparato. No fue una confusión ni un error. Fue una decisión calculada para demostrar que la doctrina rusa ha cambiado. La OTAN quedó atrapada en su propio dilema. Exigieron unidad y respuesta, invocando la solidaridad y amenazando con represalias. Sin embargo, puertas adentro, reconocen el riesgo. Escalar podría arrastrar a toda Europa a un conflicto de magnitudes incalculables. ¿Responden con fuerza y arriesgan una guerra directa, o aceptan el nuevo statu quo y retroceden ante la determinación rusa? Moscú busca romper la impunidad percibida de la OTAN en sus fronteras, obligando a Occidente a medir el costo real de cada incursión. Si cada operación puede costarles un dron, un avión o algo mayor, el cálculo estratégico cambia por completo. Ya no es solo una cuestión mediática. La integridad de las fuerzas occidentales y la credibilidad de la alianza están en juego. El riesgo no puede ser mayor. Una reacción descontrolada puede empujar al mundo a una espiral de violencia inédita. Pero la pasividad también puede sellar una nueva jerarquía de poder, con consecuencias imprevisibles para la seguridad europea y el balance internacional. El pulso ahora se traslada a los pasillos de Bruselas y Washington, mientras Moscú espera la réplica. Nadie puede permitirse un error. La línea entre advertencia y catástrofe nunca ha sido tan delgada. Las reglas antiguas han quedado atrás. Lo que ayer parecía imposible, hoy se materializa como una amenaza inminente. En apenas unos pocos días, Rusia ha transformado sus advertencias en acciones concretas, trazando nuevas líneas rojas que ningún actor internacional puede permitirse ignorar. Ahora, cualquier avión o dron de la OTAN que vuele sobre el Mar Negro o se acerque a las fronteras que Moscú considera estratégicas será tratado como objetivo militar legítimo. Ya no habrá advertencias ni margen de error. Si Rusia detecta una posible amenaza, actuará de inmediato y derribará el aparato sin vacilaciones. Putin ha decidido aumentar la presión. El aviso para Kiev es inequívoco. Si Ucrania no cede en sus exigencias, Moscú no solo mantendrá su ofensiva, sino que podría ampliar sus demandas territoriales. De repente, la guerra de desgaste se transforma en una crisis por el control total del mapa regional. La OTAN se encuentra ante un dilema existencial.
Responder con firmeza al derribo del dron estadounidense implicaría arriesgar un choque directo con Rusia, cuyas consecuencias serían imposibles de prever. Sin embargo, optar por la pasividad o minimizar el incidente solo debilitaría la credibilidad de la alianza, exponiendo fisuras ante aliados y adversarios por igual. Cada ataque, cada dron abatido, cada interceptación en el aire eleva la tensión y multiplica el riesgo de una escalada fuera de control. Los líderes de ambos bloques sienten la presión de demostrar fuerza, pero cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción en cadena aún más peligrosa. El conflicto ha dejado de ser un juego de sombras y se acerca, a pasos agigantados, a una confrontación directa entre potencias nucleares. Lo que ocurra en las próximas semanas será crucial, no solo para el destino de Ucrania, sino para la seguridad europea y el equilibrio global. El peligro es extremo. Un error de cálculo, una mala interpretación o una provocación fuera de control podría encender una guerra de una magnitud incalculable, con riesgo nuclear, amenazando la vida de millones de personas en todo el planeta. El pulso ya no admite matices ni zonas grises. Cada decisión cuenta. En el horizonte, las señales de alarma solo se intensifican. En tiempos de caos, quien comprende la narrativa domina el tablero. Por eso, en una escalada tan volátil como la del Mar Negro y Ucrania, es más urgente que nunca entender la información y no caer en trampas mediáticas. La propaganda convierte cada noticia en un arma. Distinguir entre hechos y versiones interesadas no es solo un ejercicio intelectual, sino una cuestión de supervivencia colectiva. No basta con leer titulares. Hay que analizar las fuentes y preguntarse quién gana con cada mensaje viral. ¿A quién beneficia la difusión de cierto video o la insistencia en relatos alarmistas? Esta es la clave para no ser arrastrados por la manipulación. La desinformación puede llevar a sociedades enteras a apoyar decisiones desastrosas o a dejarse dominar por el pánico, abriendo la puerta a medidas extremas sin verdadero control democrático. El desgaste y la escalada funcionan como una partida de ajedrez, pero la verdadera amenaza es la imprevisibilidad. La historia enseña que los conflictos se desbordan justo cuando las partes creen controlarlo todo. En ocasiones, la diplomacia ha evitado catástrofes. Otras veces, la fe ciega en la fuerza ha conducido a situaciones irreversibles. Mirar atrás es esencial para entender el presente. En la crisis de los misiles en Cuba, hace más de 6 décadas, la contención funcionó porque existía un canal de comunicación y una voluntad, aunque frágil, de evitar el desastre. Pero en Siria, o en la desintegración de Yugoslavia, la escalada y la ausencia de diálogo real acabaron en tragedias que nadie supo detener a tiempo. La opinión pública tiene un poder inmenso. Puede presionar para exigir negociaciones auténticas o alimentar la confrontación por miedo, orgullo o nacionalismo. La legitimidad de toda acción política en tiempos de crisis depende, en última instancia, del respaldo o de la resistencia de la sociedad. En este contexto, la información es un campo de batalla central. Estar bien informados es la mejor defensa contra la manipulación y el miedo. No basta con buscar datos fiables. Hay que desarrollar criterio propio, desconfiar de mensajes simplistas y preguntarse siempre, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? Comprender la narrativa del conflicto ya no es un lujo de expertos. Es una necesidad urgente para todos. Solo así podremos decidir, como individuos y como sociedad, si apostamos por la paz o nos dejamos arrastrar por la lógica del enfrentamiento perpetuo. Pero, ¿qué ocurre cuando la lógica de la confrontación se impone y las líneas rojas dejan de ser claras? El último giro en el Mar Negro muestra que los riesgos crecen y que nadie tiene el control absoluto. Hoy, la dirección del conflicto ya no es solo una cuestión de gobiernos o ejércitos. Cada persona, cada conversación y cada gesto público suma, resta o redefine la legitimidad de quienes deciden. En una era donde la información circula más rápido que nunca, la indiferencia puede convertirse en complicidad sin que apenas lo notemos.
Ignorar lo que sucede en el Mar Negro es una apuesta peligrosa. Lo que hoy parece lejano puede, en cuestión de días, trastocar la vida cotidiana en cualquier país europeo, sacudir alianzas históricas o incluso alterar el equilibrio global. La historia reciente nos enseña que la pasividad colectiva ha sido antesala de crisis irreparables y pérdidas inimaginables. Las imágenes de Sochi bajo ataque, el derribo de un dron estadounidense por parte de Rusia, la presencia constante de aviones de la OTAN sobrevolando la región, no son simples titulares, sino señales de que las reglas del juego han cambiado. El margen para cometer errores se ha reducido a niveles peligrosos, y cualquier incidente puede encender una chispa imposible de controlar. Este conflicto ya no es solo una disputa militar. Es una lucha abierta por el relato, por la interpretación de los límites y por la definición de lo que será permitido o prohibido en el siglo XXI. Cada acción tiene ahora una resonancia global inmediata, y cada error puede volverse irreversible. Por eso, la reflexión y el debate informado se vuelven urgentes. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar la escalada? ¿Qué precio estamos listos a pagar por la seguridad, la influencia o la reputación internacional? ¿Comprendemos realmente las consecuencias de cruzar ciertas líneas o nos dejamos arrastrar por la inercia y el ruido de los medios? No podemos delegar estas preguntas únicamente en expertos, políticos o militares. El alcance de este conflicto atraviesa fronteras y afecta la vida de millones de personas que solo desean vivir en paz. Nos interpela a cada uno, porque cada crisis internacional pone a prueba nuestros valores y nuestra capacidad de exigir responsabilidad a quienes deciden en nuestro nombre. Ser espectadores pasivos ante este punto de inflexión sería un error grave. El verdadero poder para cambiar el rumbo está en el nivel de conciencia y participación social que logremos sostener. Solo una sociedad atenta y exigente puede demandar decisiones prudentes, visión de futuro y respeto por la vida humana. Antes de cerrar este capítulo, la invitación es clara. No caigamos en el simplismo ni en el desaliento. Informémonos, cuestionemos y debatamos. Porque el destino de este conflicto ya no depende solo de misiles o tratados, sino de la suma de nuestras voluntades y de la lucidez colectiva para no mirar hacia otro lado. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado exactamente a este punto de tensión máxima? Para comprenderlo, conviene repasar ejemplos históricos que muestran cómo los errores de cálculo y la escalada pueden llevar a la catástrofe. Durante la crisis de los misiles en Cuba, en el año 1962, el mundo estuvo a solo unos días de la guerra nuclear. El entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy, y el líder soviético, Nikita Khrushchev, mantuvieron un diálogo tenso y secreto. El despliegue de misiles soviéticos en Cuba fue respondido con un bloqueo naval. Hubo momentos en que un malentendido podría haber desencadenado el Armagedón. Solo la comunicación directa y la disposición a negociar evitaron el desastre. Este episodio nos enseña que, incluso en los momentos de mayor tensión, la diplomacia y la información precisa pueden salvar millones de vidas. En contraste, durante la desintegración de Yugoslavia en la década de los años 90, la ausencia de diálogo efectivo y la proliferación de propaganda nacionalista llevaron a años de guerras sangrientas, limpieza étnica y sufrimiento civil. La comunidad internacional tardó demasiado en intervenir, y cuando lo hizo, fue demasiado tarde para evitar masacres como la de Srebrenica, donde más de 8.000 personas fueron asesinadas. Este ejemplo ilustra cómo la inacción y la falta de presión social pueden perpetuar tragedias. Más recientemente, en Siria, la intervención de múltiples actores extranjeros, la manipulación de la información y el uso de armas químicas hicieron imposible establecer líneas rojas claras. Cada vez que una parte cruzaba un límite, la otra respondía de manera impredecible, sumiendo al país en más de una década de destrucción y desplazamientos masivos. Millones de refugiados huyeron, y la región entera sigue pagando el precio de la escalada sin control. Estos ejemplos nos muestran que la historia no es solo un registro de errores pasados, sino una advertencia viva.
En el caso actual del Mar Negro, los paralelos son evidentes. La presencia simultánea de fuerzas de la OTAN y Rusia, el uso de tecnología avanzada como drones y sistemas de defensa aérea, y la velocidad con la que se difunden imágenes y noticias, convierten cada incidente en un posible detonante global. Imaginemos un escenario realista. Un avión de vigilancia de la OTAN, como el E-3 Sentry, sobrevuela el Mar Negro para recopilar información. Un radar ruso lo detecta, y bajo las nuevas órdenes, un caza despega para interceptarlo. El piloto occidental, nervioso, realiza una maniobra brusca para evitar el encuentro, pero un misil es disparado y el avión se estrella en aguas internacionales. La noticia se esparce en minutos. Los titulares hablan de agresión directa, y los gobiernos se ven presionados por la opinión pública para responder. En horas, los mercados financieros caen, los precios de la energía se disparan, y las familias europeas sienten el impacto en sus facturas y en el miedo cotidiano. En otro posible escenario, un dron de combate ucraniano traspasa la frontera reconocida por Rusia y ataca una infraestructura energética en Crimea. La respuesta rusa es inmediata: bombardeos masivos sobre ciudades ucranianas. Las sirenas suenan en Kiev, la población corre a los refugios y las imágenes de destrucción se vuelven virales. La OTAN convoca una reunión de emergencia, pero los aliados no logran un consenso sobre cómo responder. Mientras tanto, miles de familias cruzan la frontera hacia Polonia, repitiendo escenas que Europa no veía desde la Segunda Guerra Mundial. Para evitar estos desenlaces, es fundamental que los ciudadanos comprendan su papel y exijan transparencia y responsabilidad a sus dirigentes. ¿Qué pasos prácticos puede tomar la sociedad civil para influir en la dirección de este conflicto? Primero, informarse a través de fuentes diversas y contrastar datos antes de compartir noticias. La desinformación se propaga más rápido que la verdad y puede inflamar los ánimos o justificar políticas extremas. Es recomendable seguir medios internacionales, medios locales y expertos en geopolítica, y evitar difundir rumores no verificados. Segundo, participar en foros públicos, debates ciudadanos y manifestaciones pacíficas para exigir negociaciones y rechazar la escalada. En la historia, la presión social ha logrado frenar guerras. Recordemos el movimiento por el desarme nuclear en Europa en los años 80, que obligó a la Unión Soviética y a Estados Unidos a sentarse a negociar tratados que hoy siguen vigentes. Tercero, exigir a los representantes políticos claridad sobre sus acciones y estrategias. Enviar cartas a parlamentarios, firmar peticiones y mantener la vigilancia sobre las decisiones de los gobiernos son herramientas efectivas. El poder de la opinión pública puede inclinar la balanza hacia la diplomacia o la confrontación. Cuarto, fomentar la educación en pensamiento crítico, especialmente entre jóvenes y estudiantes. Las nuevas generaciones serán quienes sufran o disfruten las consecuencias de lo que hoy se decida. Incluir en los currículos escolares el análisis de conflictos internacionales y la importancia de la paz puede fortalecer la resiliencia cívica. Por último, apoyar iniciativas internacionales de mediación y resolución de conflictos. Organizaciones como la Cruz Roja, la OSCE y los equipos de mediadores de Naciones Unidas desempeñan un papel clave en crear puentes cuando los gobiernos cierran las puertas del diálogo. Donar, difundir y colaborar con estas entidades es una forma concreta de contribuir a la paz. En suma, la historia demuestra que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Cada voz cuenta. Cuando las sociedades exigen responsabilidad y transparencia, los líderes se ven obligados a reconsiderar sus decisiones. Cuando impera el silencio, los extremos ganan terreno y el riesgo de catástrofe aumenta. Por todo lo anterior, la reflexión no puede quedarse en la superficie. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a las siguientes generaciones? ¿Un planeta gobernado por el miedo, la desconfianza y la carrera armamentista, o una comunidad internacional capaz de resolver sus diferencias con diálogo y respeto? El pulso entre Rusia, la OTAN y Ucrania en el Mar Negro es mucho más que un simple conflicto regional. Es un espejo donde se reflejan los dilemas de nuestro tiempo: la fragilidad de la paz, la velocidad de la información,
la tentación del poder y la responsabilidad colectiva. Ceder a la apatía o al cinismo sería el peor error. El futuro aún está abierto, y depende de la capacidad de cada sociedad para exigir sensatez, para valorar la vida humana por encima de la geopolítica y para rechazar la lógica del enfrentamiento perpetuo. Así, antes de cerrar este análisis, queda una última pregunta. ¿Estás dispuesto a ser espectador o a ser parte activa en la construcción de una paz duradera? La historia, la experiencia y la conciencia colectiva nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede abrir caminos insospechados. Todo comienza con una decisión: no mirar hacia otro lado,